Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan en esta hermosa mañana en la que va cambiando el tiempo, el clima ya nos va mostrando un nuevo rostro, que volvemos a la ropa más gruesita, nos acostumbramos al día más corto, pero en medio de la sucesión de tiempos y de estaciones, Dios permanece y la fe sigue siendo una. Y también nuestra necesidad de Dios, de su santa palabra, de la Eucaristía en la que lo recibimos a Él vivo, para que nosotros sigamos teniendo vida en abundancia. Vamos entonces a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, a esta reflexión en la que como hermanos y hermanas acudimos a la presencia del Señor. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Es la promesa de Jesús. Y en este momento la tecnología, la técnica nos une, así como la fe, para que nosotros seamos un solo corazón frente a la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado y bondadoso Señor, te damos gracias por las muestras incontables e ininterrumpidas de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque eres compasivo y misericordioso, porque permaneces fiel cuando nosotros te somos infieles. No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos pagas según nuestras culpas. Eres el Padre bueno que Jesús nos describía en esta parábola hermosa del Hijo Pródigo, en la que tú como Padre estás siempre a la vera del camino, con tus ojos, con tu mirada puesta a la distancia, esperando a que nosotros, muy desde lejos, empecemos a acercarnos a ti, para que al vernos salgas a nuestro encuentro y nos abraces y nos brindes todo tu amor. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida en medio de las debilidades propias de nuestra naturaleza humana, de nuestro ser hombres y mujeres, en un mundo y en una sociedad que se han olvidado de ti. No es fácil para nosotros, Señor, ser cristianos. No es fácil para nosotros ser tus testigos, ser tus discípulos, ser tus hijos. Por eso necesitamos el fuego de tu Santo Espíritu, necesitamos la llama de tu amor, necesitamos la fortaleza que solo procede de ti para mantenernos unidos a tu Hijo Jesús, como Él nos lo prometió y como Él también nos lo decía. Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice: sin mí nada pueden hacer. Y de verdad, cuando nosotros estamos en esta vida sin ti, no podemos hacer nada. Por eso nos abandonamos en tus manos y te pedimos que nos protejas, que nos libres de todo mal, sobre todo del mal del pecado mortal y de la división en nuestros corazones y en tu iglesia, para que sigamos adorándote en espíritu y en verdad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 29 del tiempo ordinario, seguimos meditando en este evangelio tan hermoso de San Marcos, el evangelio más cortito, por lo menos en capítulos, que encontramos en el Nuevo Testamento, pero de una profundidad inmensa, y que está orientado a dos fines en particular. El primero de ellos, mostrar quién es Jesús. Y la segunda parte, o el segundo propósito de este evangelio que escribió San Marcos, es mostrar cuál es el ministerio de Jesús, a qué vino Jesús. Entonces, esos dos propósitos son los que le dan como el sentido, la finalidad a este evangelio. Y el pasaje que nos tiene la iglesia preparado
para que meditemos en este domingo 29 del tiempo ordinario es el del capítulo 10, versículos del 35 al 45. Se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él respondió: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le dijeron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron: Sí, podemos. Jesús añadió: Desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quienes así esté dispuesto. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por jefes de las naciones dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que ya Jesús, en los pasajes anteriores de este evangelio, ha tratado de ponernos a nosotros en la posición recta, en la correcta posición en torno al reino de los cielos, cuando nos dice, por ejemplo, que tenemos que ser como niños para poder ser aceptados en este reino suyo, en el reino de los cielos, y cuando nos dice también que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos, diciendo con esto no que las riquezas sean malas o que el dinero en sí sea una cosa inmoral, negativa para el hombre, sino el apego desordenado a las riquezas, a los bienes materiales, al dinero. Jesús nos está diciendo ahorita, a través de esta falla humana de Santiago y de Juan, 2 de sus discípulos, cómo es que nosotros empezamos ya a vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra, a través precisamente de actitudes como las que Él nos está ofreciendo hoy. El servicio, el liderazgo, no como una manera de imponernos sobre los demás, sino como una manera de servirlos y de poner al servicio de la comunidad los talentos que Dios nos ha dado. Llama la atención cómo estos 2 discípulos quieren tomar la delantera con respecto a los otros 10, y por eso se acercan a Jesús. Se podría decir que de una manera secreta intentan hacerlo de esa forma. Quieren pedirle a Jesús que de los 12 los tenga a ellos en especial lugar, en lugar de predilección. Y por supuesto que los demás, al escuchar esto, se indignan porque se dan cuenta de su mala intención. Se dan cuenta ellos que quieren estos 2 apóstoles estar por encima de ellos, pensando que esa es la forma como Jesús lo va a hacer, porque tenga favoritos, porque tenga preferidos, porque seleccione a unos como más importantes que a los demás, y que sea en torno a esta selección como ponga uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero la lección que les da Jesús es una lección que vale no solamente para ellos, sino también para nosotros, y es cuando se pone el mismo Cristo como modelo de líder. Y la manera de Jesús liderar, la manera de Jesús servir, es a través de ofrecerse a sí mismo como servidor, ofrecerse a sí mismo como siervo, como el último de todos, como aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nos están invitando a nosotros también a que hagamos lo mismo. Y esta es una enseñanza que contradice no solamente la actitud común
de quienes en el mundo, en la sociedad, tienen poder, tal y como nos lo dice Jesús, que siempre quien tiene el poder está por encima de los demás, y quienes estamos sometidos al poder de los poderosos tenemos que aceptar, adaptarnos, acomodarnos, acogernos a su voluntad, a sus reglas, a sus normas, a sus decisiones. Esta enseñanza de Jesús no solamente contradice entonces esa actitud, sino la actitud nuestra de querer ser siempre como Santiago y como Juan. También nosotros muchas veces queremos estar por encima de los demás. En la sociedad no debería haber personas de primer, segundo y tercer nivel, y más sin embargo, las hay. Lamentablemente nosotros hemos creado una serie de categorías sociales que nos llevan a considerar que hay personas que tienen más derechos que otras, o hay personas que tienen más valor que otras, cuando no es así. A los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos hijos e hijas de Dios, todos somos llamados por Dios y tenemos la misma dignidad y el mismo valor. Ya es en la sociedad donde nosotros ponemos etiquetas y empezamos a tener prejuicios y rechazamos a unos, miramos con sospecha a otros, exaltamos a algunos más, envidiamos a otros tantos. En la mente de Dios, en el plan de Jesús, en la iglesia de Jesús, en la humanidad renovada, tal como la muerte y la resurrección de Cristo lo pudo hacer, nosotros estamos llamados a ser criaturas nuevas, a no tener sentimientos de competencia, ni sentimientos movidos por orgullo, por altanería, por soberbia, que nos lleven a querer imponernos por encima de los demás, a querer vernos nosotros como mejores o más importantes que los otros. Es por eso que Jesús se pone como ejemplo de nosotros y nos invita a que nosotros tengamos la humildad. San Agustín tiene una frase hasta muy chistosa, pero muy real. Dice que el orgullo no es que la persona está creciendo. El que se infla por orgullo no es porque está creciendo, sino porque está simplemente inflado. El orgullo nos infla, no nos permite crecer. Por eso necesitamos de la humildad. Y Cristo, que es el más humilde, el siervo de Dios, el que aceptó plenamente la voluntad de su Padre y se vació a sí mismo para hacerse uno como nosotros, nos enseña entonces a ser humildes como Él lo es. Le pedimos entonces también al Señor que nos ayude a nosotros en esta difícil tarea de humillarnos a nosotros mismos para ser exaltados por Dios, como la Santísima Virgen María, que también es un modelo de humildad para nosotros y que nos enseñó a vaciarnos a nosotros mismos, a humillarnos ante nosotros mismos y a nosotros mismos para ser exaltados y engrandecidos por Dios. Por eso decía ella misma que desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y eso fue así gracias a que María pudo decirle sí al Señor. He aquí la esclava del Señor. Era la madre del Señor, pero ella se considera a sí misma la esclava del Señor. Pidamos entonces la intercesión de la Santísima Virgen María y la mediación de Cristo por nosotros ante el Padre, para que al ser cada vez más humildes podamos estar más vacíos de nosotros mismos y podernos llenar así cada vez más de la gracia de Dios. Amén. En la catequesis de la semana pasada terminábamos el tema del matrimonio, que junto con el orden sacerdotal son los dos sacramentos que pertenecen al grupo de sacramentos de la Iglesia Católica, que están orientados a una tarea, a una misión, a una vocación, a un estilo especial de vida. Y terminando esta parte del sagrado sacramento del matrimonio, iniciábamos brevemente el tema del celibato, que es esta actitud, este estilo de vida, esta opción de vida que está inspirada en la presencia, en la persona, en la misión del mismo Cristo y de San Pablo y de la mayoría de los apóstoles,
quienes con el ánimo de estar lo más disponibles posible para las cosas del reino de Dios, decidieron por su propia cuenta no casarse, no formar una familia, no tener sus propios hijos y su propia esposa, sino hacer del reino de Dios su tarea principal. Tomábamos en la catequesis anterior el pasaje de Mateo 19, en el que Cristo mismo estaba hablando del matrimonio y por su propia cuenta Cristo cambia del tema del matrimonio al tema del celibato, cuando frente al impacto que crea a sus apóstoles y a sus discípulos lo que Jesús acaba de decir, esto que sigue creando también impacto 2000 años después y que solamente la Iglesia Católica sigue con fidelidad, que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Jesús entonces les dice a continuación que hay hombres que han nacido siendo eunucos, es decir, hay hombres que por causas naturales tienen un impedimento para casarse y para cumplir las obligaciones propias del matrimonio, pero que hay otros hombres que se han hecho tales, es decir, que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Y alude Cristo entonces a aquellos que, siendo llamados por Dios para ejercer una tarea especial de servicio, de liderazgo mediante el servicio en su iglesia, tomamos la decisión entonces de aceptar esa llamada de Dios, ese llamado de Cristo, esa vocación, y así entonces mantenernos célibes. No porque seamos impedidos biológicamente o naturalmente, sino porque en el nombre de Cristo, tomando la decisión mejor de vivir este mandato de Cristo y este llamado de Cristo, nos hacemos célibes, eunucos por el reino de los cielos. El celibato entonces es hacerse eunuco a uno mismo por el reino de los cielos, como lo definió Jesús en Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículo 12. Es el estado o condición de los que hemos elegido no casarnos por amor al reino de los cielos, para darnos así por completo a Dios y al servicio de su pueblo. Esta definición más completa la podemos encontrar en los numerales 1579 y 1580 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. En palabras más simples, la opción del celibato o de la vida celibataria es la decisión que tomamos quienes, al sentir el llamado por Dios a la vida sacerdotal, renunciamos a la posibilidad de casarnos con una mujer y tener así una familia propia e hijos biológicos, aceptando más bien mantener un voto de castidad perpetua a ejemplo de Cristo, de San Pablo y de la mayoría de los apóstoles sobre los que Jesús fundó su única iglesia, la Iglesia Católica. Este tema del celibato es una de las razones por las que las sectas protestantes más atacan y más critican a la iglesia y quieren ver los pastores, a los sacerdotes casándose. No entienden ellos esta decisión y este estilo de vida del celibato, y hay muchos ataques y muchas mentiras y muchas acusaciones y calumnias en contra del sacerdocio y de los sacerdotes por esta razón. Pero se les olvida a ellos que Cristo mismo ya era célibe, que San Pablo ya era célibe y que la mayoría de los apóstoles de los que Cristo llamó porque quiso, ya eran también célibes, es decir, se habían quedado castos en voto de castidad perpetua por el reino de los cielos. Cuando los protestantes quieren descargar entonces todo su coraje y todo su odio contra la Iglesia Católica, pero también toda su ignorancia en las Sagradas Escrituras y en la fe cristiana, utilizan de manera especial este tema del celibato en la vida sacerdotal para acusar, atacar, calumniar y confundirse a ellos mismos y a todo pobre católico mal formado con el que se encuentran, y a quien llevan también a que odie a la esposa de Cristo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesús. Desde los argumentos personales más absurdos y más ignorantes también, como del que me dijo un día: cura, no es posible que un hombre se pueda mantener sin relaciones sexuales,
porque los hombres no nos podemos aguantar sin tener sexo. Hasta las doctrinas torcidas que los pastores enseñan en cada secta protestante en contra del sacerdocio y de la Iglesia católica, los católicos y especialmente los sacerdotes nos enfrentamos a toda clase de mentiras, engaños, acusaciones, calumnias y hasta las ideas más locas y disparatadas que alguien se pudiera imaginar. Recuerdo el caso de un amigo y feligrés de mi parroquia de Santo Tomás, quien solía escuchar los programas de radio de un mal llamado pastor de una de las sectas protestantes locales, quien en medio de toda su sabiduría, diría él, estaba afirmando contra el celibato que todos los hombres que no se casan son homosexuales. Ojo a esta idea tan profundamente sabia de este pastor, como se hace llamar él mismo en uno de los programas de la radio. Todos los hombres que no se casan son homosexuales. Entonces mi amigo y feligrés lo llamó a la emisora y le hizo caer en cuenta de la enorme barbaridad que estaba diciendo. Al afirmar que todos los hombres que no se casan son homosexuales, este superpastor tan sabio estaba incluyendo también a Jesucristo, a San Pablo y a la mayoría de los apóstoles de Jesús. Infortunadamente esa llamada no la pusieron al aire para que los oyentes se dieran cuenta, junto con este pastorcito, de la enorme barbaridad que estaba diciendo al afirmar semejante tontería. También Jesucristo, San Pablo y la mayoría de los apóstoles cayeron en ese costal en el que puso él a todos los hombres que no se casan. Se le olvida a este pastor que ya Cristo había dicho que hay hombres que se hacen eunucos, se hacen célibes, viven en castidad, toman ellos mismos esta decisión por el reino de los cielos. ¿No ha leído nunca este pastor Mateo 19:12 para darse cuenta de ello? Afirmaciones como estas dejan ver que definitivamente ellos sí están inspirados por un espíritu, pero queda totalmente claro que no puede ser el Espíritu Santo, sino espíritus demoníacos que se meten en la cabeza, en el corazón y en las bolsas, en las cuentas de banco, inclusive de esos falsos profetas y pastores. Porque finalmente la razón por la que cada pastorcito de estos funda su iglesia es clara. Se quieren enriquecer, se quieren aprovechar de la ignorancia, de la dureza de mente y de corazón de los católicos que no se han dejado formar y que se mantienen por ahí, que se dicen católicos pero que nunca viven su fe, que son católicos de nombre, perezosos y flojos y que fácilmente los confunden. Y es que llama la atención como cuando un protestante quiere salir a evangelizar, entre comillas, como hacen o como dicen que hacen, buscan siempre hogares católicos, buscan siempre fieles católicos. Nunca ustedes van a ver, a un protestante de una secta que se va a tratar de quitarle seguidores al protestante de otra secta. Pues son del mismo dueño, son del demonio. Al finalizar el tema sobre el sacramento del matrimonio, que es uno de los sacramentos que está orientado a una vocación cristiana, como lo decíamos al inicio, vamos a adentrarnos en el tema de la ordenación sacerdotal u orden sacerdotal, profundizando en la riqueza y bendición maravillosa que el Señor Jesucristo vivió y enseñó también, al tomar él mismo la decisión de mantenerse célibe por el reino de los cielos y abrir este camino para todos aquellos a los que llamó por su propio nombre e invitó a que dejaran todo para seguirle a él. Tenemos que preguntarnos entonces, en primer lugar, si el celibato por el reino de los cielos es una práctica que se inventó la iglesia o que está fundada por Cristo. Desde que Cristo eligió a sus apóstoles de entre todos sus discípulos, la exigencia fundamental de este llamado era que ellos tenían que dejar todo para seguirle. Así queda claro en el siguiente pasaje de Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Él respondió: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De igual manera, Jesús insiste en esta exigencia que deben cumplir todos aquellos que quieran seguirlo, sin excepciones, como lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así lo entendieron y lo vivieron sus apóstoles, quienes reconocían incluso que en su seguimiento de Cristo ya habían cumplido la voluntad de Jesús, como nos lo enseña Pedro en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 30, pasaje este que ya leíamos el domingo pasado. Era el pasaje del domingo anterior. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Estas son citas bíblicas que nos permiten ver la radicalidad del mensaje de Cristo y la radicalidad del seguimiento de Cristo, del nosotros ser discípulos de Cristo y del aceptar la llamada que Jesús nos ha hecho. Meditando en este tema acerca del celibato y acerca de la opción sacerdotal tan criticada y tan atacada, no solamente por los protestantes de todas las sectas, sino también por uno que otro católico confundido, que en torno a mala información acerca del tema del celibato, por ejemplo, empiezan también a criticar esta opción de vida que ya practicaba Cristo, San Pablo y los otros apóstoles, como decíamos. Llegábamos a ideas o a preguntas tan importantes como esta. Cuando Jesús está llamando a sus discípulos y después cuando de entre los discípulos está llamando a sus apóstoles, hay una exigencia de Jesús, de la que decíamos ahorita, es sin excepciones, a dejarlo todo para seguir a Cristo. Parábolas como la de el tesoro escondido o la perla de gran valor, nos permiten a nosotros entender que el verdadero tesoro escondido es Cristo, que la piedra de más valor es esta piedra en la que Cristo mismo se hace nuestra riqueza y por la cual nosotros estamos dispuestos a venderlo todo, a dejarlo todo, a abandonarlo todo para poseerlo totalmente a Él. Si esto es así, y si nosotros como sacerdotes hemos tenido que renunciar a la opción natural, normal, podríamos decir, común a todo hombre, que es la de casarse y tener su esposa, tener sus hijos, tener su familia, pensar sus propias metas, familiarmente hablando y humanamente hablando, con esta esposa y con estos hijos, renunciar a la vida sexual, renunciar a la vida afectiva desarrollada en torno a la familia y en torno a la esposa. Si nosotros como sacerdotes hemos renunciado a todas estas cosas, si hemos dejado todo para seguir a Cristo, yo pregunto, ¿un pastor protestante a qué ha renunciado? ¿Cuáles son las renuncias de un pastor protestante? A ver, ellos siguen casados, ellos siguen con su esposa, con sus hijos,
ojalá que no con la querida, pero no hay renuncias en realidad para ellos en esto de seguir a Cristo. No renuncian a tener sus propias propiedades, no renuncian a tener riquezas, porque la mayoría se enriquecen, no renuncian a nada, y más sin embargo se llaman discípulos de Cristo, y muchos hasta se dan el título de apóstoles, y nadie los ha llamado, ellos mismos se dan esos títulos, y ni van a un seminario, no se forman, basta con que se aprendan unos poquitos textos bíblicos mal interpretados que les sirven para confundir a los católicos confundidos ya y mal preparados. Basta con que hablen mal de la iglesia de Jesús y ya son pastores y ya son apóstoles y nadie los ha llamado y no hacen ninguna renuncia. Yo creo que no hay que ser muy inteligente pues en esta vida, y yo creo que no tiene uno que ser un doctor en Sagradas Escrituras para encontrar cómo opciones de vida como las de ellos no están ni siquiera sustentadas en las Sagradas Escrituras. El seguimiento de Cristo es difícil, es radical. Por eso Jesús compara su seguimiento con tomar la cruz, negarse a uno mismo y seguirlo a Él. ¿De qué manera están ellos cargando una cruz? ¿De qué manera se están ellos negando a ellos mismos para seguir a Cristo si no han negado nada y no han renunciado a nada y no han abandonado nada? Y atacan lógicamente a aquellos que, como los apóstoles de verdad, como San Pablo y como el mismo Cristo, somos llamados por Dios y dejamos todo. No tenemos esposa, no tenemos hijos, no tenemos hogar, no tenemos una vida propia porque estamos dedicados al 100% a la proclamación del Evangelio, a extender el reino de Dios. Tal y como lo decía Jesús, nos hacemos célibes, nos hacemos castos, hacemos voto de castidad perpetua para dedicarnos por entero, con toda disponibilidad y con total disponibilidad al servicio del reino de Dios. Así, consagrar la vida entera para seguir a Cristo se convirtió desde el principio en la máxima expresión de desprendimiento de quien quiere dedicarse de lleno al servicio del Señor, tal y como Cristo mismo lo exigió. Es muy importante tener en cuenta que la primera vez que Cristo habló sobre el celibato lo hizo cuando estaba enseñando acerca del sacramento del matrimonio, en el cual, como ya vimos en las 3 catequesis anteriores, no es posible aceptar el divorcio. Curiosamente, la única iglesia de Cristo, que es la iglesia verdadera, es aquella en la que el divorcio no es aceptado de ninguna manera como Cristo lo mandó. Y de la misma forma, solo en la iglesia de Cristo, en la única iglesia verdadera, su enseñanza acerca del celibato se ha mantenido y practicado a lo largo de los siglos. Yo les pregunto a ustedes que me escuchan, ¿quieren más pruebas acerca de cuál es la verdadera iglesia que Jesús fundó? Si la Iglesia Católica es la única que mantiene el matrimonio tal y como Cristo nos lo mandó, y si la opción por seguir a Cristo a través de la negación a uno mismo y de hacernos eunucos por el reino de los cielos es solo mantenida en la Iglesia Católica, ¿no les queda muy claro a ustedes cuál es la única iglesia que Jesús fundó? ¿No les queda muy claro a ustedes cuál es la única iglesia que es la verdadera iglesia? Vamos a hacer una pausa para que sigamos meditando en esta pregunta, y vamos a hacer esa pausa a través de una canción que se convierte en oración a través precisamente de las líneas, de las ideas muy hermosas en las que se medita en torno a la vida sacerdotal, a aquellos que le hemos dicho sí al Señor y que de verdad hemos renunciado a muchas cosas, que hemos renunciado a nuestra misma vida propia, para tener solamente nuestra vida unida a Cristo.
la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia a mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Este pasaje de Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12, en el que nosotros podemos ver a Cristo respondiendo a una pregunta acerca del matrimonio, pero conectando la respuesta que da a esta pregunta con la otra idea fundamental en la que se expone el otro estilo de vida, que es el de la negación a uno mismo a través del seguimiento radical a Cristo como maestro por la extensión del reino de los cielos, es la que vamos a meditar a continuación. Y ustedes la pueden encontrar en sus Biblias, inclusive ustedes, hermanitos protestantes que nos están escuchando, pueden también buscarla en su propia Biblia. Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12. En la Reina Valera, en la Nuevo Mundo, que son las Biblias de los hermanitos protestantes y de los hermanitos testigos de Jehová, ustedes también pueden encontrar este pasaje. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hasta aquí podríamos decir entonces que Jesús está desarrollando
toda esta teología del sacramento del matrimonio y que está estableciendo el matrimonio no solamente como una unión natural, tampoco como una unión contractual, es decir, como un contrato, como una simple unión legal, sino que está dándole una característica mayor, que solamente en su iglesia tiene la unión del hombre y de la mujer. Y es aquella unión sacramental, es decir, es aquella unión que se establece según la voluntad de Dios y que por tanto no se puede disolver. Y ante la dureza de esas palabras de Jesús, le responden quienes están siguiéndolo, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y les dice Jesús: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Así como cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, escuchamos la exposición de Cristo en la que se nos está ofreciendo Él, no como un símbolo, no como una representación, sino que de verdad se nos está ofreciendo en su carne y en su sangre. Y por más que causa escándalo, controversia, dificultad, odio, rechazo, Jesús no mengua o no aminora la dureza de sus palabras, sino que sigue insistiendo una vez más, podríamos decir con mayor radicalidad, con mayor firmeza, con mayor claridad lo que quiere enseñar. Así también aquí en este pasaje, cuando se trata del matrimonio, causó mella, causó ampolla, podríamos decir, lo que Jesús está enseñando. Pero Él nos echó atrás. Él no dijo palabritas así que servían como para que la gente se sintiera bien. No, Jesús sigue con la misma radicalidad porque es Dios y porque es la verdad de Dios, ¿cierto? Por eso Jesús no se echa atrás y por el contrario va más allá y les dice que quien deje a su esposa, quien se divorcie de ella y que se una a otra mujer, comete adulterio. Y por supuesto podemos decir también lo mismo de la mujer que teniendo su esposo se separa de él y se va con otro hombre. Comete adulterio. Y por más que el pastorcito o por más que el juez o por más que el abogado los ayuden para que el proceso legal se lleve a cabo y que ya se puedan unir a la persona que quieren, en la ley de Dios no es así de fácil. Siguen estando casados y esa falta es un pecado y un pecado mortal, un pecado grave, es un adulterio. Y así el pastor se haya casado y divorciado 1, 2, 3, 4, 5 veces, es un adulterio. Y llámenlo como lo llamen, pónganle el nombre tiernito y cariñosito como quieran, es un pecado, es adulterio. Y así nos lo enseña Jesús. Y tan duras son esas palabras que no ya la gente que lo sigue y los fariseos, sino sus mismos discípulos le dicen a Jesús entonces: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Lo que en nuestras palabras se podría traducir como: si así está la cosa, mejor que ni nos casemos. Si así es de difícil, mejor que ni nos casemos. Y Jesús les dice: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Y decíamos la semana pasada, quien pueda entender, que entienda, y quien no, pues que se meta a un changarrito protestante y que empiece a atacarnos a nosotros. Habla aquí Jesús de aquellos que nacieron eunucos del seno materno y de aquellos que se hacen a sí mismos eunucos. Ya no está hablando Jesús entonces acerca del matrimonio, terminó ya esa enseñanza con la misma dureza, claridad y radicalidad con la que enseñaba que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, y que en cualquier circunstancia una separación del esposo con respecto a su esposa o viceversa son claramente un adulterio. Jesús cambia entonces a una enseñanza que complementa esta acerca de la vida matrimonial como sacramento, y es cuando habla del hacerse eunucos
por el reino de los cielos. Y sabe Jesús que es difícil. Por eso les dice que es difícil entender esto, es difícil que algunos lo entiendan. Y 2000 años después sigue siendo una realidad. Muchos no lo entienden. Mejor quieren ver a los sacerdotes casados, o mejor quieren ver también como sacerdotes a las mujeres, o quieren también que la misma dignidad que como sacerdotes tenemos nosotros, porque Cristo nos ha llamado, la tengan ellos como pastorcitos que se llaman a sí mismos y que no se forman y que ni siquiera necesitan renunciar a nada, que no necesitan negarse a sí mismos según ellos, y por eso no dejan nada, no abandonan nada. Aquí Jesús está hablando entonces del celibato, y está hablando del celibato como un hacerse eunuco uno mismo por el reino de los cielos, el tomar la decisión radical de negarnos a nosotros mismos, de cargar con la cruz del celibato y de seguir a Cristo. Y está diciendo entonces allí Cristo, quien pueda entender, que entienda. En otras palabras, no todos lo van a entender, y lo podemos ver con claridad en la sociedad hoy. No todos entienden que los sacerdotes no nos casamos con una mujer y que no tenemos nuestros propios hijos biológicos, sino que decidimos hacer esa negación tan grande, ese sacrificio tan grande para dedicarnos por entero a extender el reino de Dios. Jesús, con esto que dice de que algunos nacen eunucos y otros nos hacemos a nosotros mismos eunucos por el reino de los cielos, diferencia así aquel que por condición propia de nacimiento está incapacitado para el matrimonio, y aquel que no estándolo opta por amor al reino de los cielos a hacerse eunuco o célibe. Muchos de nosotros como sacerdotes, en nuestras mismas metas humanas, en nuestra misma forma de leer nuestra vida desde la perspectiva humana, queríamos formar nuestra familia, queríamos casarnos, queríamos tener hijos, queríamos envejecer al lado de una mujer, queríamos ver a nuestros hijos crecer, ser profesionales, tener ellos mismos sus propias familias, pero cuando sentimos el llamado de Cristo, le dijimos como María, sí, hágase de mí según tu palabra, y renunciamos a este privilegio tan maravilloso de la vida matrimonial para acoger un don sobrenatural, el don del celibato y el don del sacerdocio. Ahora, ¿por qué alguien se tendría que hacer eunuco por el reino de los cielos? La razón es evidente. Es el estado perfecto para dedicarse de lleno al servicio de Dios. San Pablo también da la misma recomendación: elegir el celibato para servir a Dios sin divisiones en el corazón. Quien no pueda contenerse, que se case, pero quien no se casa, obra mejor. Vamos a meditar en este importante capítulo de San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el que habla acerca del matrimonio y el voto del celibato, y a ver entonces si son los mal llamados pastores los que están en lo correcto al atacar a la Iglesia Católica, porque sus sacerdotes nos mantenemos célibes, eunucos por el reino de los cielos, o si la que está en lo correcto es nuestra Santa Iglesia Católica, según sus enseñanzas y el ejemplo de Jesús, de San Pablo y de la mayoría de los apóstoles. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Oigan bien, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Allí San Pablo nos está diciendo entonces lo que ya Cristo nos enseñaba en Mateo 19 y lo que ya también Génesis capítulo 1 versículo 26, por ejemplo, Génesis 28, en el segundo capítulo del libro del Génesis también, cuando al crear Dios al hombre, y como dice allí Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, crea entonces a la mujer. No dispone la mujer de su cuerpo. Perdón, me salté el versículo 3 que dice que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Eso en paisa significa que cuando se casan,
El cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, es de su esposo, y el cuerpo del esposo es de su esposa. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. ¿Sabe San Pablo que somos débiles físicamente? Tratándose del placer sexual, muchas personas sucumben, se doblegan, caen frente a esta tentación, y San Pablo lo sabe. Y por eso está hablando de aquellos que están casados, que venzan esa tentación, no solamente con el acto mismo de estar juntos, sino con la oración. Y luego dice el versículo 6 de este capítulo 7 que estamos leyendo: lo que os digo es una concesión, no un mandato. Es decir, lo que San Pablo está diciendo allí no es que todos los hombres nos tenemos que casar, como decía este superpastor del que hablábamos ahorita, que estaba ofreciendo un programa por esta misma radio. No nos está dando San Pablo un mandato, que todos tenemos que estar casados. No, es una concesión, es decir, es una recomendación, un consejo. Luego dice el versículo 7 en adelante: oigan bien, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Imagínense San Pablo diciendo: me encantaría que todos los hombres fueran como yo. ¿Y cómo era San Pablo? Célibe. El versículo 8 dice: no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Es decir, en el versículo 7 está diciendo que quisiera que todos los hombres fueran célibes. En el 8 está diciendo que a los que ya somos célibes como él, y a las viudas, a aquellas que ya perdieron a su esposo, bien nos está quedarnos como él, célibes. Y luego el versículo 9 dice: pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Este abrazarse no es abrazarse como de darse un abrazo, sino de quemarse, porque es un abrazarse que se escribe con S. Lo que está diciendo San Pablo aquí es que quienes no se pueden casar, que se casen. Tú, pastorcito, que no te puedes contener sin estar con una mujer, como me decía otro día el pastorcito cualquiera, pues cásate, pero quédate con esa mujer, no te andes divorciando. Luego dice el versículo 10: en cuanto a los casados, les ordeno, ahí sí es un mandamiento, en cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Yo me imagino que todavía les están zumbando los oídos con eso que San Pablo nos está diciendo también, que es similar a lo que ya leímos en Mateo 19, del 1 al 12. No se vale el divorcio, no se vale. Si el pastorcito te lo dijo, te está engañando. Si el pastor te casó en la iglesia suya, sabiendo que tú ya estabas casado o casada con otra o con otro, te está mintiendo, te está engañando, te está llevando a la perdición. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. En cuanto a los casados, les ordeno, oigan bien, no yo, no San Pablo, menos Padre Julián, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mas en el caso de separarse, oigan bien, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. ¿Cómo les estará dando de duro esta enseñanza, que no es de San Pablo ni es mía? Es del Señor, como dice San Pablo. Vamos a hacer una pausa en este momento de la reflexión, en esta carta tan hermosa, en la que San Pablo nos está hablando apenas ahorita del matrimonio, y está adentrándose apenas en el tema del celibato, para que escuchemos unos anuncios muy importantes para nuestra vida de la diócesis. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima.
Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde; en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde; y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche; en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Quiero también extender una invitación muy cordial a todos ustedes para un concierto que vamos a tener justamente hoy, octubre 21, en la iglesia de San Judas en Chattanooga a las 7:30 de la tarde, de la noche. Viene este cantante muy conocido que tiene música muy hermosa de nuestra iglesia, se llama Martín Valverde. El costo de entrada para este concierto es de $50. Los niños entre 10 y 15 años pagarían $30 y los niños de 4 a 9 años no necesitarían pagar nada y estarían cuidados allí por un grupo pues, responsable de voluntarios, de líderes. A todos ustedes los invito entonces a que sigan acompañándonos cada domingo en estas catequesis y que pongan por escrito estas citas bíblicas en las que nosotros meditamos para que cuando sus hermanos, conocidos, familiares o inclusive el protestante desconocido que llega a tocar la puerta de su casa, puedan ustedes responderles con la Sagrada Escritura y que así lo saquen a todos ellos del error. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Una feliz semana para todos. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica.
y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.